Desde pequeña, siempre he sentido una profunda curiosidad por el mundo que me rodea. Soy Elisa Lam, una joven canadiense de 21 años, estudiante de la Universidad de Columbia Británica. Apasionada por la lectura y la escritura, suelo compartir mis pensamientos y experiencias en mi blog de Tumblr. Decidí emprender un viaje en solitario por la costa oeste de Estados Unidos, buscando aventuras y nuevas experiencias. Los Ángeles me atrajo por su vibrante cultura y diversidad. Opté por hospedarme en el Hotel Cecil debido a su asequible precio y ubicación céntrica, sin conocer su oscura reputación. En el centro de Los Ángeles, entre calles llenas de historia y sombras, se alza un edificio que guarda más secretos de los que debería. El Hotel Cecil, con casi un siglo de existencia, ha sido escenario de tragedias inimaginables, crímenes espeluznantes y misterios que hasta hoy no tienen explicación. Este lugar no es solo un hotel, es un testigo silencioso de los momentos más oscuros de la humanidad. Pero entre todas las historias que envuelven sus paredes, hay una que sigue desconcertando al mundo. En 2013, la desaparición de una joven llamada Elisa Lam dejó una marca imborrable en la historia del hotel. Un vídeo inquietante grabado en un ascensor, un tanque de agua inaccesible y una serie de preguntas que nunca han tenido respuesta. ¿Qué fue lo que realmente pasó con Elisa Lam? Para entender lo que ocurrió con Elisa Lam, primero debemos conocer el lugar que albergó este misterio: el Hotel Cecil. Construido en 1924, el Hotel Cecil se alzó como un símbolo de elegancia en el corazón de Los Ángeles. Sus majestuosos arcos, su diseño de estilo Beaux-Arts y sus lujosos interiores fueron pensados para atraer a los viajeros más exclusivos. Pero con el paso de los años, el esplendor inicial comenzó a desmoronarse. Durante la Gran Depresión, la zona donde se encuentra el hotel, conocido como Skid Row, se convirtió en un refugio para miles de personas sin hogar, adictos y criminales. Los pasillos oscuros del Cecil, con su alfombra desgastada y las paredes cargadas de humedad, parecían absorber las tragedias que ocurrieron entre sus muros. El Cecil fue testigo de numerosos suicidios. Algunos huéspedes saltaron desde las ventanas, otros fueron encontrados sin vida en sus habitaciones. También se reportaron asesinatos, como el caso de una mujer apuñalada en su habitación en los años 60. Incluso se dice que Elizabeth Short, conocida como la Dahlia Negra, fue vista por última vez en el bar del hotel antes de su misterioso asesinato. No menos inquietantes son las conexiones del Cecil con algunos de los asesinos en series más notorios. En la década de los 80, Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, se hospedó en el hotel mientras cometía sus crímenes. Más tarde, el asesino austriaco Jack Unterweger también residió aquí, usando su habitación como base para sus terribles actos. Sin embargo, no solo los eventos trágicos y los crímenes empañan la historia del Cecil. Los relatos de fenómenos paranormales han acompañado al hotel durante décadas. Muchos huéspedes aseguran haber visto figuras extrañas en los pasillos, escuchado susurros inexplicables y sentido presencias que no pueden ser explicadas. Entonces, ¿es el Hotel Cecil un lugar maldito o simplemente un reflejo de la oscuridad humana? Entre todas las historias que envuelven al Hotel Cecil, una destaca por su inexplicable misterio: la desaparición de Elisa Lam. Elisa era una joven canadiense de 21 años, estudiante de la Universidad de Columbia Británica. Era soñadora, creativa y compartía sus pensamientos y luchas personales a través de su blog. Elisa hablaba de sus pasiones, pero también de sus batallas contra la depresión y el trastorno bipolar, una parte de su vida que enfrentaba con valentía. En su blog, Elisa escribía con honestidad, dejando entrever su mundo interior.
En enero de 2013, apenas unas semanas antes de su desaparición, publicó una cita de Frida Kahlo que resonaba con su estado emocional. Espero que la salida sea alegre y espero no volver nunca. Estas palabras, aunque llenas de simbolismo, hoy se leen como un eco inquietante. Elisa también documentó su entusiasmo por viajar y descubrir el mundo. Al llegar a Los Ángeles, escribió: «He llegado a La Land y hay una monstruosidad de un edificio al lado del lugar donde me estoy quedando. Cuando digo monstruosidad, te lo digo como en original, pero, de nuevo, fue construido en 1928. Así que sí, es elegante, pero como es Los Ángeles, se volvió loco». Esta entrada refleja su curiosidad y su capacidad de encontrar belleza incluso en lo caótico. El 26 de enero, Elisa llegó al Hotel Cecil. Originalmente, se registró en una habitación compartida, pero los empleados del hotel la cambiaron a una habitación individual tras recibir quejas de sus compañeros de cuarto, quienes mencionaron que su comportamiento era extraño. Elisa fue vista por última vez el 31 de enero en el lobby del hotel. Según testimonios, su comportamiento era errático, pero parecía estar sola. Su familia, preocupada por la falta de comunicación, informó su desaparición poco después. Durante semanas, la policía buscó pistas en el hotel, registrando las áreas comunes e incluso la azotea, pero no encontraron nada. Todo cambió el 13 de febrero, cuando la policía publicó un vídeo de seguridad captado en el ascensor del hotel, grabado la noche de su desaparición. En este vídeo, Elisa aparece actuando de forma extraña. Presiona varios botones del ascensor, se asoma nerviosamente por la puerta, hace movimientos inusuales con las manos y parece interactuar con alguien que no se ve. El vídeo, que dura poco más de 4 minutos, rápidamente se hizo viral, desatando una ola de especulaciones. ¿Qué estaba haciendo Elisa en ese ascensor? ¿Hablaba con alguien fuera de cámara? ¿O quizás estaba tratando de huir de algo o de alguien? El vídeo del ascensor de Elisa Lam no solo desconcertó al mundo por su extrañeza, sino que también desató una ola de teorías. Entre las más intrigantes se encuentra el llamado juego del ascensor, una leyenda urbana que, según algunos, podría estar relacionado con su comportamiento. Este juego, originado en Corea del Sur, describe un ritual que supuestamente permite viajar a otra dimensión utilizando un ascensor en un edificio de al menos 10 pisos. Las reglas son inquietantes. Debes ingresar solo al ascensor y presionar una secuencia exacta de botones en un orden predeterminado. En el 5º piso, dice la leyenda, podría entrar una mujer. Bajo ninguna circunstancia debes mirarla o hablarle, porque no es lo que parece ser. Si completas el ritual, el ascensor te llevará al 10º piso y estarás en un mundo vacío, idéntico al nuestro, pero completamente desolado. Aunque no hay evidencia de que Elisa conociera este juego, muchos han notado similitudes entre su comportamiento y las acciones descritas en la leyenda. En el vídeo, ella presiona varios botones en el panel del ascensor, se asoma fuera repetidamente y parece interactuar con alguien o algo que no es visible. Estos detalles alimentaron la idea de que podría estar participando en este extraño ritual. Sin embargo, hay algo en el vídeo que complica aún más la historia. Los análisis realizados por expertos y aficionados detectan que la grabación parece haber sido editada antes de hacerse pública. Algunos fotogramas parecen ralentizados y hay un lapso de casi 1 minuto que fue eliminado. Esto plantea preguntas importantes. ¿Por qué fue editado el vídeo? ¿Qué mostró esa parte que no conocemos? Estas incógnitas han dado lugar a más teorías. ¿El comportamiento de Elisa estaba relacionado con el juego del ascensor? ¿O acaso lo que no vemos en el vídeo guarda la verdadera respuesta? El misterio de Elisa Lam tomó un giro macabro el 19 de febrero de 2013. Durante semanas, los huéspedes del Hotel Cecil habían reportado problemas con el agua. Salía con poca presión
tenía un color oscuro y un sabor extraño. Las quejas llevaron al personal del hotel a inspeccionar los tanques de agua situados en la azotea. Lo que vieron les dejó a todos conmocionados. En uno de los tanques flotaba el cuerpo de Elisa Lam. Estaba desnudo, con su ropa y pertenencias junto a ella en el tanque. Este descubrimiento, lejos de aportar respuestas, abrió una nueva serie de preguntas. ¿Cómo llegó Elisa a la azotea? ¿Y cómo logró entrar a un tanque de agua cerrado y elevado, considerando las barreras que lo hacían prácticamente inaccesibles? El acceso a la azotea estaba restringido. Las puertas que conducían a esa área estaban cerradas con llave y equipadas con alarmas que solo podían desactivarse con un código. Además, los tanques de agua, de aproximadamente 2,5 metros de altura, no tenían escaleras fijas, y sus tapas eran pesadas y difíciles de manipular. Seguiría siendo un desafío incluso para alguien en plenas facultades físicas y mentales. Esto llevó a especulaciones. ¿Subió Elisa por su cuenta utilizando las escaleras de emergencia externas? ¿O alguien más la llevó hasta allí? El informe forense determinó que la causa de muerte fue ahogamiento accidental y no se encontraron rastros de violencia en su cuerpo. Sin embargo, el análisis también reveló que Elisa había dejado de tomar algunos de sus medicamentos para el trastorno bipolar en los días anteriores. Las circunstancias de su hallazgo, junto con las incógnitas sobre su acceso a la azotea, hicieron que muchos se preguntaran si realmente se trató de un accidente. ¿Hubo alguien más involucrado? ¿Fue víctima de una conspiración? ¿O simplemente de una serie de eventos desafortunados? El caso de Elisa Lam sigue siendo un misterio, porque las respuestas son tan desconcertantes como las preguntas. A lo largo de los años, han surgido múltiples teorías que intentan explicar qué ocurrió aquella noche en el Hotel Cecil. Cada una arroja luz sobre un ángulo diferente de esta trágica historia. Su paso por el Hotel Cecil transformó su vida en una de las incógnitas más desconcertantes de los últimos tiempos. Desde su extraña conducta en el ascensor hasta su inexplicable presencia en la azotea, cada detalle de este caso genera más preguntas que respuestas. Las teorías, aunque fascinantes, no pueden llenar los vacíos que dejó su muerte. ¿Fue víctima de su mente, de alguien más, o del entorno oscuro y cargado de un lugar con un pasado tan inquietante como el Hotel Cecil? Lo que sí es cierto es que Elisa Lam ha dejado una huella imborrable, no solo en los titulares, sino en todos aquellos que buscan entender lo inexplicable. Tal vez nunca sabremos con certeza qué ocurrió esa noche, pero el caso de Elisa nos obliga a reflexionar sobre los límites de la mente humana, el peso de las circunstancias y los secretos que lugares como el Hotel Cecil parecen guardar con celo. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Es este caso un reflejo de los misterios de la psique, una tragedia humana o algo que escapa a nuestra comprensión?